Un saludo a todos. Dios me los bendiga grandemente. El día de hoy quiero compartirles una palabra del Señor. Bueno, más que una palabra. Creo que es una palabra que los va a vivificar, los va a alentar, los va a llenar de esperanza, los va a llenar de fortaleza en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Quiero compartírsela, se las voy a leer. Esta palabra está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová ha dicho, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahí nos vamos a detener. Esta es una linda historia, por supuesto que fue real. Esta es una historia que da mucho que pensar. Primero vamos a ubicarnos por el contexto. Elías era un profeta y él ya había declarado una palabra sobre Israel. Y había dicho que durante 3 años en Israel no iba a caer ni una gota de agua. Durante 3 años se cerraron los cielos. ¿Ustedes se imaginan un país durante 3 años que no llueva? Solo en este momento aquí en Nicaragua está haciendo un calor sofocante. Y nosotros hemos estado esperando el invierno de hace buen rato. Y gracias a Dios pues ha llovido, aunque en otra parte ha sido en exceso y ha afectado a nuestro país con inundaciones. Ha afectado también los cultivos que tenían muchos agricultores. Sin embargo, gracias a Dios ha llovido en nuestra nación. A pesar de las dificultades que presentó, como fue la tormenta Amanda y como lo fue también esta tormenta tropical que acaba de pasar, que se llamaba Cristóbal, la tormenta tropical Cristóbal que afectó México. Pero aquí estamos viendo un pasaje donde vemos que Elías es enviado a una mujer que no tenía marido, solamente un hijo. Y a Elías se le dice: ve a este lugar que se llama Sarepta de Sidón, porque hay una mujer que te va a dar, te va a alimentar y te va a cuidar, te va a sustentar, dice la palabra. Pero aquí es donde usted debe poner mucha atención lo que dice la palabra, porque primero Elías le pide un vaso de agua. Con dificultades me imagino que esa mujer consiguió agua, si estamos hablando de 3 años de sequía. Pero también, debido a la misma sequía, había una hambruna. Estaba en una crisis
gravísima a Israel. Sin embargo, le dice el Señor, ve donde esa mujer, porque esa mujer te va a dar de comer. Estamos hablando de una mujer que estaba sola con su hijo. No tenía la ayuda de un marido que la pudiera ayudar a pasar las dificultades. Y lo que usted debe poner atención es en esto. Primero le dice, dame el vaso de agua. La mujer andaba recogiendo leña. Una leñita andaba recogiéndola. ¿Para qué? Para prepararse su última comida. Pero le dice Elías, después que le dio el agua, tráeme una torta de pan. Y se lo voy a leer esta parte que dice, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para prepararlo, dice, para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos a morir. ¿En qué momento llega Elías? En un momento crítico. En un momento crítico llega la palabra del Señor a un hogar donde creían que ya no había salida. En un momento crítico, el Señor envía a un profeta, un siervo del Señor, pero no lo envía con las manos llenas de comida, lo envía con las manos vacías. Lo envía el Señor a una casa donde está una mujer viuda que tiene un hijo, que tiene un puñado de harina, que tiene un poquito de aceite, y lo envía a Elías a pedirle que le dé un bocado de comida. Es contradicción, podría decir usted. ¿Cómo yo voy a ir donde un hermano o una hermana? Pero el Señor obra de maneras misteriosas y sobrenaturales. ¿Qué quería el Señor en esa mujer? ¿Qué estaba buscando el Señor en ese hogar? Estaba buscando fe. Porque lo que iba a hacer ella no era razonable. Lo que iba a hacer esa mujer no era razonable. ¿Cómo le iba a dar a Elías una torta que bien se la podía comer ella con su hijo? Y eso era todo lo que tenía. No había nada más. El Señor envía a este profeta a un hogar donde solo un bocado de comida había. Pero le envía por una razón. Porque en momentos de crisis difíciles, bueno, no hay ninguna crisis que sea fácil, en momentos de crisis, el Señor envía la palabra a tu hogar. Pero muchas veces llega la palabra a tu hogar por medio de la radio, por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, y muchas veces la gente no la cree. Y esa palabra llegó a un hogar, pero lo que le estaba diciendo Elías a la viuda no era razonable. Porque esa mujer solo eso tenía para comer. Pero le dijo Elías, ve, hazme primero la torta. Es decir, primero cree en la palabra. Primero obedécela. Créela. Y después le dijo Elías, le dijo esta palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Esa mujer solo estaba esperando preparar ese bocado de comida junto con su hijo y echarse a morir porque no había más que comer. Israel tenía 3 años de sequía. ¿Cuánto llevamos nosotros en esta crisis en nuestro país? Pero no es el gobierno el que quiere resolver tu crisis. No es el gobierno el que va a poder suplirte todo lo que necesitas. Porque ahí estaba un gobierno. Esa mujer estaba bajo el gobierno del rey Acab. Y ese hombre no había resuelto la crisis que estaba pasando el país. Entonces, en hogares que están en crisis, el Señor envía la palabra. Envía esta palabra, como esta palabra que tú estás escuchando en este momento. Para ti es esta palabra. Pero debes creerla. Y esa mujer, para poder creer la palabra debe actuar.
Y esta mujer, es cierto, está bien, no tienes nada que comer, solamente ese bocado, le dijo el profeta. Pero primero obedece la palabra, obedece esta palabra que estás escuchando. Y lo que hizo la mujer, vino, preparó la torta, se la dio al profeta. Y dice la palabra, entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le habló. Si usted le hubiera dicho, ¿cómo yo le voy a dar de comer a este profeta? Primero me voy a comer el bocado yo, pero no le voy a dar a este hombre. Si yo le doy a este hombre y como, hasta ahí nomás. No estoy diciendo de que si llega un profeta, llega un predicador, bueno, si tienes, bendícelo. Pero esta palabra se refiere a creer cuando el Señor te está hablando. Y cuando el Señor te dice esta palabra que dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, yo estoy con vosotros. O sea, no estamos exentos de las aflicciones, pero dice el Señor, confíen en mí. Nosotros confiamos en muchas personas y está bien, pero dice el Señor, confíen más en mí, que yo puedo hacer todo. Y esta mujer le estaba diciendo esta palabra. Es cierto que estás en crisis. Es cierto que no tenés nada que comer. Esta mujer estaba desempleada. No tenía otro sustento. Le quedaba poco de comida y su única esperanza era tomar el último bocado e irse a morir. Esa era su única esperanza. Pero llegó la palabra del Señor. Llegó este profeta y le dijo, esa no es tu única esperanza. Esta es la esperanza que tú debes aferrarte. Y es el Dios de los cielos, el que hace llover sobre buenos y malos, el que es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios en el que debes confiar, le dijo. Y estaba diciendo el Señor a esa viuda, prepara esa torta, porque ahí en tu hogar no va a escasear tu comida. No vas a pasar hambre, porque a pesar de que tu país, de que tu nación lleva 3 años en crisis, sin llover, sin caer una gota de agua. Porque eso le estaba diciendo Elías. Tú debes confiar. A pesar que el mundo se pueda estar a tu alrededor cayéndose a pedazos. Y tú puedas ver todo a tu alrededor oscuro. Y no puedas tener más esperanza. La palabra del Señor está llegando a tu hogar hoy. Por eso. Está llegando a tu hogar. Porque lo quiere decir el Señor, ten fe. Porque el Señor está contigo. Decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. Y entonces estaba diciendo David, comienzo a buscar las opciones, todas las opciones. ¿De quién me puede ayudar en esta crisis que estoy pasando? Entonces dice David, todas las opciones se me agotaron. A todas las puertas que he tocado no se han abierto. Entonces dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Dice él. Pero entonces dice David, mi socorro solo puede venir de Jehová. Él que hizo los cielos y la tierra, solo del Señor puede venir mi socorro, mi pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones. El Señor no envió a Elías a ese hogar por casualidad. Lo envió porque el Señor sabía que en ese hogar había crisis, pero el Señor quería encontrar fe. Fe es lo que anda buscando el Señor en medio de todas estas dificultades. Fe en cada hogar, que crean en Él, porque Él es nuestro proveedor. Dice su palabra, mi Dios proveerá todo lo que os falte, más sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero a veces la gente escucha esta palabra. No estemos escuchando lo que dice el enemigo, que no vas a encontrar empleo, de que si estás enfermo no vas a poder superar esta enfermedad, no vas a salir. No escuches al enemigo, escucha al Señor que te está hablando hoy, que me está usando a mí, como lo usó al profeta Elías, para darte esta palabra. Y vuelvo a repetirla, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Tu hogar puede estar pasando dificultades, pero el Señor es tu pronto auxilio. Tu familia puede estar enferma en este momento, pero el Señor te va a ayudar a salir de esta situación. Porque el Señor está tocando tu hogar. No es ninguna casualidad que en este momento te lograste conectar para estar escuchando esta palabra del Señor. Ten fe como esa viuda. Hizo algo que no era razonable, pero a pesar de eso, esta viuda confió en la palabra del Señor. A pesar que no era razonable darle el último bocado que tenía Elías, confió en el Señor y le dijo: confío, Señor, que a pesar que sea el último bocado, lo pondré en tu profeta. Y esa harina nunca escaseó, ni ese aceite tampoco escaseó. Confía en esta palabra. Confía en la palabra del Señor. Porque el Señor es tu pronto auxilio. El Señor conoce tu necesidad en este momento. No sé cuál sea, pero Él conoce tu necesidad. Conoce la dificultad que está pasando. Y así como esa viuda llegó a su hogar porque había una crisis y era hambre lo que había en ese hogar. En esa casa no había ya esperanza. En ese hogar ya no había más opciones. Pero el Señor tiene muchas opciones. El Señor tiene esperanza. Él espera esperanza misma para ti. Confía en el Señor.